Vamos a dar comienzo a la segunda parte de la segunda sesión de la jornada de hoy, en la que vamos a poder tener la oportunidad de escuchar y disfrutar de las conferencias que tanto la compañera María Pilar como Tania, profesoras y doctoras de la Universidad de A Coruña y de Valencia, van a compartir con nosotros. El tiempo estimado más o menos de presentación será entre los 10-15 minutos y al final de las presentaciones pues vamos a tener la oportunidad de trasladar las preguntas que queramos a las compañeras. Creo que es una buena oportunidad no solo para ahondar sobre el asunto que nos trae este seminario, que sobre todo los derechos, la participación y el buen trato de la infancia y la juventud, sino además cómo trabajar estos conceptos, cómo trabajar estos contenidos en el ámbito universitario. Nos interesa también el ámbito de la formación en general, también por otros niveles académicos, como pueden ser los ciclos formativos o la educación secundaria, pero hoy vamos a centrarnos en la formación universitaria, que creo que tenemos una buena oportunidad para ahondar en este asunto. A nosotros como docentes universitarios nos interesa mucho, y para no extenderme mucho más, pues voy a darle ya la palabra a María Pilar. Muchas gracias por asistir, y va a defendernos, a compartir con nosotros la conferencia Intercambio entre infancia, adolescencia y estudiantes de grado sobre estudios universitarios. María Pilar, cuando quieras, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer a Antonio por todas estas iniciativas que está realizando, ¿sí? A lo que sería el laboratorio de la infancia, ¿no? Por todo el equipo de trabajo, por todo lo que estáis trabajando y estáis promocionando, ¿no? Por todo el tema de la participación de la infancia. Y bueno, yo vengo en representación de la Universidad de Valencia, por una parte, como profesora, y por otra parte en representación de Marco Antonio Gallarrets, que tenéis ahí, que es un maestro de primaria, y que entre los dos hemos trabajado estos dos trabajos. En teoría es uno, pero bueno, se puede dividir en dos, que es lo que hemos hecho, para que tuvierais más claras las dos iniciativas, las dos propuestas que hemos hecho, ¿sí? La primera trata sobre qué vinculación puede haber entre estudiantes de la universidad, en este caso la Universidad de Valencia, con un grupo de niños de quinto de primaria, ¿vale? Entonces, bueno, pues tuvimos ese reto y, bueno, intentamos saber qué es lo que podíamos trabajar, ¿sí? Bueno, tenemos una asignatura en la Universidad de Valencia que se llama Sociedad, Cultura y Educación. No es una asignatura normal, es una asignatura de extensión universitaria. Es una asignatura para aquellos estudiantes que necesitan completar su plan de estudios para finalizarlo, ¿vale? Entonces, bueno, pues se matriculan estudiantes de distintas materias. En este caso teníamos más de 10 titulaciones diferentes de distintos grados, y bueno, nos pusimos en contacto con este colegio de educación primaria, con también adolescentes de secundaria que también están realizando este trabajo, y ellos lo que querían era, bueno, pues darles a conocer, por una parte, diferentes estudios, diferentes profesiones, diferentes formas de asistir a la universidad, ¿no? Era un poco acercar la universidad a estos estudiantes y distintas profesiones también. Bueno, les planteé a los estudiantes de clase este trabajo, les pareció muy interesante, y lo que hicimos fue preparar una serie de presentaciones en las que decían, bueno, pues yo estoy estudiando magisterio. ¿Qué es estudiar magisterio? ¿Para qué sirve? ¿Por qué lo he elegido? ¿Vale? ¿O qué es estudiar geografía e historia? ¿O qué es estudiar ADE? ¿O qué es estudiar? Fijaros, teníamos muchísimos estudiantes de distintas materias. Entonces, bueno, lo que hicieron fueron por grupos preparar distintas presentaciones para hacérselas llegar a los niños y las niñas del colegio. Entonces, bueno, pues yo me puse en contacto con este maestro y organizamos una serie de grupos, tanto en clase como en lo que sería el colegio. Bueno, fue bastante enriquecedor por las dos partes, porque nosotros mandamos al colegio las presentaciones y los niños nos contestaron, ¿sí? Y bueno, y en clase lo estuvimos viendo, les volvieron a contestar, es decir, fuimos ahí haciendo, hasta que, claro, llegó un momento en que la asignatura se terminó y ya ahí, de momento, terminó esta actividad. Pero bueno, la idea es continuar el año que viene, incluso que los niños puedan venir a la universidad, a la facultad, a conocerla y a visitarla, ¿sí? Bueno, ¿por qué trabajamos este tema?
Bueno, porque como hemos visto antes, pues los niños tienen derecho a información sobre su futuro profesional y diferentes profesiones que puedan pues llamarles la atención y empezar a informarse, ¿sí? Bueno, esa sería la primera presentación, ¿sí? Al final tendremos los ejemplos de cómo hemos ido trabajando. La segunda presentación, aprovechamos también el mismo trabajo para preparar lo que era la sostenibilidad, el desarrollo sostenible desde lo que serían estos procesos de trabajo entre los dos centros. Y bueno, pues un poco la materia, que es una materia, ya os digo, transversal dentro de lo que sería la formación de los graduados en nuestra facultad, lo que trata es de promocionar la educación para el desarrollo sostenible, ¿sí? La educación para la sostenibilidad, que sabéis que desde distintas instituciones como es la ONU, como es la Agenda 2030, ¿no? Que es la agenda en la que se van a trabajar los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se están trabajando, que tienen ese límite 2030, la UNESCO desde el punto de vista educativo, cómo educar para la sostenibilidad, se están trabajando una serie de competencias, ¿no? Como las competencias para la sostenibilidad desde la UNESCO. También tenemos una serie de competencias, las GreenCom, desde el punto de vista europeo. También, fijaros, también a nivel nacional, la LOMLOE tiene una disposición adicional sexta, muy importante, en la que nos está diciendo que todo el profesorado, estos años, 2024-2025, tiene tanto, si os presentáis a oposiciones, que mostrar que sois competentes, ¿vale?, para poder aprobar la oposición, como al mismo tiempo en vuestras clases trabajar esta educación para la sostenibilidad como un requisito muy importante, ¿vale? Entonces, bueno, pues siguiendo todas estas indicaciones nacionales, europeas e internacionales, esta asignatura lo que pretende es desde distintas formaciones, distintos profesionales, no solo a los docentes, porque en la asignatura tenemos distintos profesionales en esta línea. Por tanto, lo que hicimos fue también en ese trabajo que hicieron los estudiantes, hacer un vínculo en el que también cómo colaboraban ellos a la educación para la sostenibilidad, ¿vale? Desde distintos planteamientos. Cada grupo lo hizo a su manera, no les dimos más que unas pocas indicaciones. También les llegó al colegio y los niños también nos dijeron cómo en su colegio, un colegio también modélico, un colegio grande, cómo trabajan la educación para la sostenibilidad y cómo la trabajan ellos desde su aula, desde su vida, desde sus familias. Bueno, pues entonces tenemos esta educación desde estos tres contextos, intercambiamos materiales, se producen debates en las aulas y a partir de ahí pues, se produce este intercambio entre los niños y las niñas y los estudiantes de la universidad. Es un derecho, ¿no?, el tener, como decíamos antes, ¿no?, con los niños y las niñas a un medio ambiente sano, a un desarrollo personal, a una prosperidad, a una paz y una alianza entre los pueblos del mundo. Fijaros que estos son palabras muy vinculadas, ¿vale?, con las 5 P's, ¿vale? No sé si conocéis las 5 P's. Las 5 P's son los 5 ejes en los que se estructuran los ODS, ¿vale?, que implicaría lo que es el derecho a que las personas, tengan un desarrollo armónico, el derecho a la prosperidad, siempre respetando el contexto, el medio ambiente, el derecho a un planeta saludable, la tercera P, el derecho a la paz, fijaros qué importante, que hasta el niño lo ha dicho, ¿no?, la importancia de la paz, y el desarrollo también de pactos, alianzas, que como vemos están fallando evidentemente, ¿no? Tenemos instituciones que podrían gestionar todo esto. Entonces son las 5 P's, que son los 5 ejes que se estructuran a partir de lo que serían los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Bueno, pues un poco trabajando en esta línea, bueno, pues ahí tenéis el primer grupo de niños y niñas, ¿vale?, que nos hicieron esta, pero se ve mal, se ve bastante mal. Voy a ver si lo puedo yo leer. Estos niños les escribían a 4 estudiantes que eran Elena, Alicia, Ana y Lucía. Decían: hola, soy Delia, me gustaría estudiar hip hop, ¿vale? A ver, vale, profesional. Para ayudar al medio ambiente
no uso cosas químicas para las plantas y utilizo cosas de casa. Otro niño decía, hola, soy Ulises y me gustaría estudiar creación de videojuegos. Para ayudar al medio ambiente hago papel con el rollo de la cisterna, lo reutilizo. Hola, soy Marcos y me gustaría estudiar fisioterapeuta. Para ayudar al medio ambiente hago tirar las cosas en cada sitio, es decir, que reutiliza y utiliza en dos contenedores. Hola, soy Vieira, me gustaría estudiar a los animales y ser veterinaria. Para ayudar al medio ambiente, me invento cosas nuevas, ¿vale? Adiós. Y os regalamos un dibujo cuidando el medio ambiente. Estos son niños de quinto de primaria como los que estaban aquí, ¿sí? Y bueno, y esto es un poco lo que nuestros estudiantes compartieron con este grupo, que eran Ana, Elena, Lucía y Alicia. Bueno, pues ellas, es que tenía el audio, lo que pasa es que ya pesaba mucho y no lo pude poner, ¿no? Pero bueno, ellas se presentaban, decían que estudiaban en la Universidad de Valencia, les presentaban los 3 campus de la Universidad de Valencia, que los tenéis ahí, Burjasot, Taronser, ¿vale? Y el de tecnología. Y bueno, prepararon, fijaros, pues una forma de reciclar, ¿no? Cómo es reciclar, cuáles son los colores del reciclaje, qué hacen al día a día, utilizan una alimentación variada, vegana incluso, también controlan el consumo de agua, utilizan el transporte público, se dedican pues, a andar, utilizan el transporte público y bueno, y lo que hacen sobre todo es reutilizar y ya está. Adiós. Bueno, esto fue un poco la primera así, luego continuaron un poquito ya a nivel más personal los dos grupos, tanto de niños como de niñas. El segundo grupo, que era este grupo, son Catherine, Lucía, Nicole y Jaume, y Jaime les decía, bueno, pues un poco cómo cuidaban al medio ambiente, un poco pues utilizando pues todo el tema también del reciclaje, de mayor quiere ser futbolista, por ejemplo. También Lucía les decía que también utiliza muchas cosas manuales, reutiliza también. También Nacho les decía que también quería ser de mayor, pues también quería ser trabajar en profesora de infantil, ¿no? Este niño, Nacho. Y otro niño que era Jaime les decía que también lo que hacía era el tema del reciclaje también y quería ser informático de mayor. Pues ahí tenéis el dibujo. Y bueno, y un poco contestando al grupo, que les hizo un juego, bueno, pues también les decía, nos ha encantado vuestro vídeo, ¿qué país es este? ¿Japón? ¿Cuál es la bandera de Japón? Bueno, un poco en la línea de lo que el grupo les hacía, porque este era un grupo de 3 estudiantes de geografía y medio ambiente. Entonces esto les decían, ¿qué es la geografía? La geografía estudia los continentes, el clima, los paisajes, las culturas del mundo. Aprendemos sobre la importancia de conservar los recursos naturales y enfrentar desafíos globales como el cambio climático. ¿Lo sabías? Bueno, pues que estudia el clima, estudia las ciudades, estudia la fauna, la flora, los mapas. Decía, bueno, ¿qué comunidad es? ¿No? Pues a ver si los niños lo sabían. Bueno, los niños son de Benidorm, supongo que habéis oído hablar de Benidorm, y bueno, les ponía, ¿y es Benidorm? Pues no, era broma. Y bueno, les hacían una serie de un test, ¿qué es el Big Bang? ¿No? Vale, ¿qué país es este? ¿Sí? ¿Cuál es el país del sol naciente? ¿Cuál es el río más largo del mundo? ¿Cuál es el país más pequeño del mundo? ¿Sí? Y bueno, les iba haciendo una serie de cuestionarios, ¿no? Para un poco interaccionar con los niños. El grupo tercero eran Adrián, Ada, Mauro y Leire. Y bueno, Adrián quería estudiar geografía, no qué bien, casualidad, y también tiraba la basura en el contenedor correspondiente. También estaba Adam, que quería ser luchador, iba en bicicleta. Luego estaba Maura, que quería ser futbolista, y él lo que hacía era reciclar. Y Jaire, que quería estudiar para ser deportista, ¿vale? Y también cuidaba el medio ambiente reciclado. Y entonces, bueno, pues a ellos les dejaban un dibujo y aquí estaba el trabajo del grupo de la universidad, que eran Andrea, Marí, Paula y Elena. Y bueno, pues
cada una les iba explicando. Y fijaros, cada uno siguió el esquema que quería, ¿no? Elena estudió medicina para ser médico de mayor y así poder curar a las personas que estén malitas. Esta es mi facultad y para ayudar al planeta voy en metro. Esta es Andrea, estudia Administración y Dirección de Empresas. Esta es mi facultad donde estudio. En mi carrera se aprende cómo hacer que la empresa funcione de la mejor manera posible. Para contribuir a la sostenibilidad, en mi día a día, por ejemplo, hago 20 minutos de transporte público hasta llegar a la universidad y también reciclo en casa. Esta es Paula, estudia Derecho. En mi carrera estudiamos todas las leyes y normas que debemos cumplir todas las personas. Si estudias Derecho puedes convertirte en abogado, abogada, juez, jueza, muchas otras cosas más. Y bueno, para contribuir a la sostenibilidad siempre intento ir andando a la universidad o utilizo el tranvía. También en mi facultad tenemos cubos de basura de diferentes colores para reciclar. Bueno, aquí es otro grupo. No sé si queréis los paso ya, porque bueno, más o menos para que veáis. Por ejemplo, este grupo, había un compañero, un Ramón, que trabajaba en el Oceanographic en Valencia en el tema de cuidar las tortugas. Entonces él se centró sobre todo, bueno, pues en explicarles a los niños qué son las tortugas, qué tipos, qué especies hay distintas, dónde se ubican en el Mediterráneo, bueno, y les pasaba un juego de letras también, de sopa de letras para que lo hicieran. Este es otro grupo de niños que también les dibujó la clase, con los contenedores, bueno, veis ahí está todo ahí bastante detallado, ¿sí? Y bueno, y otro grupo que también hizo el tema del reciclaje. Y bueno, y esta es nuestra presentación, el trabajo que hemos hecho Marco y yo. Pues nada, muchas gracias por vuestra atención. Pues muchas gracias, Pilar. Muy interesante. Uno de los conceptos clave que hemos venido trabajando a lo largo de estos días, la forma de trabajar multigeneracionalmente asuntos clave, en este caso el desarrollo sostenible, que está más estrechamente ligado a los asuntos que estamos trabajando a lo largo de estos días. A continuación vamos a pasar la palabra a Tania, que va a hablarnos sobre precisamente el papel de las educadoras y los educadores sociales. Y si os parece, dejamos para el final el turno de preguntas y cuestiones que hayan podido quedar en el aire y aprovechamos y también le hacemos extensible a la compañera María. Tania, muchas gracias y adelante cuando quieras. Bueno, buenos días a todas y a todos. Sí. Yo soy Tania Gómez, soy profesora en la Facultad de Ciencias de la Educación en la Universidad de La Coruña, pero soy educadora social y pedagoga, imparto docencia en educación infantil y educación social, ¿vale? Educación infantil es uno de las titulaciones predilectas, ¿no?, donde más me gusta dar clase, por una razón. Un premio Nobel de Economía que se llama Heckman, seguro que ya os han hablado de esto, ¿no?, dice que si en educación infantil tenemos enganchados a los niños y niñas, hay muchas más posibilidades de que tengan éxito en el sistema educativo. Y esto es muy importante. ¿Por qué pensáis que es importante que las personas tengan éxito en el sistema educativo? O a lo mejor no lo pensáis. ¿Creéis que es importante? ¿Por qué? Os lo voy a plantear al revés. ¿Qué le sucede a la ciudadanía que ve o que no consigue lograr éxito en el sistema educativo y obtiene la educación obligatoria? ¿Cuáles son sus expectativas laborales? Tiene menos oportunidades, ¿no? Porque la educación, aunque algunas personas se han empeñado en decirnos lo contrario, es un motor para las oportunidades, ¿no? Entonces, una de las cuestiones que traigo aquí es sobre la formación de los educadores y educadoras sociales para trabajar en contextos escolares. Pero vosotras sois de educación infantil, ¿no? Y yo os pregunto, en 5 años, cuando estéis ejerciendo, ¿cuáles van a ser los desafíos principales que tengáis vosotras en el aula? ¿Qué cosas van a ser más difíciles de tratar en aula? ¿Qué necesidades tienen los niños y las niñas hoy en día? ¿Cuáles pensáis que son?
que sean autónomos. Y además de eso, ¿qué necesidades? ¿Cuáles veis cuando veis a un niño 0,6 o a una niña 0,6? ¿En qué pensáis? ¿Qué problemas puede tener en la actualidad? ¿Qué necesidades? Por ejemplo, el uso de la tecnología. Más factores en los que penséis. Más cuestiones. Que sepan la convivencia. ¿Más? ¿Cuántas os habéis planteado que vais a tener alumnos y alumnas en aula que no conocen el idioma, con los que no os podéis comunicar? Por distintas razones. ¿Sí? Y siempre ponéis, o habitualmente, ¿no? Me pasa con mis alumnas, que me ponen, tengo un niño con necesidades en un aula de 25. Digo, ¿qué realidad os estáis imaginando? La realidad es mucho más compleja del aula que tener un niño o una niña que tiene necesidades. Pero, ¿cuáles son esas necesidades? ¿De qué tipo son? Porque hasta hace nada, las necesidades que se contemplaban para los niños y niñas eran necesidades educativas especiales. ¿Sí? ¿Vosotras conocéis la LOMLOE y la LOE? Sí, ¿no? ¿Qué ha introducido la LOMLOE de nuevo? Que los niños con necesidades educativas especiales estén integrados en el aula. ¿Solo con necesidades educativas especiales? ¿Qué es la vulnerabilidad socioeducativa para vosotras? ¿Qué es tener que tener una atención diferente a la ordinaria por presentar, que eso ya lo traía la LOE, pero se ha vuelto a reiterar, condiciones sociales o historia escolar? ¿Qué supone eso? ¿Quiénes son esos niños y niñas? ¿Qué voy a tener que hacer yo como maestra? ¿Integrarlos en el aula? ¿Forman parte, están discriminados socialmente? Se intenta que no, pero siempre hay casos. ¿Y creéis que podréis hacerlo solas desde el aula? Y entonces, ¿con quién vais a contar? Una de las conexiones más importantes que veo yo en los últimos años, y que tiene que estar más clara, es la conexión entre educación infantil y educación social. ¿Dónde está el problema? Pues que todavía desde educación social, en el caso de Extremadura no, y estoy en una universidad en la que agradezco a Antonio por organizar este tipo de eventos, ¿no? Que nos une y que nos permite ver otras realidades, donde esta no es la casuística. Tenéis educador o educadora social, aunque en los coles no, sí en los IES, ¿no? Y eso ya es un paso muy importante. ¿Por qué pensáis que hay más conflictos en los IES que en los CEIP, por ejemplo? La discriminación empieza en secundaria. Los niños que fracasan escolarmente, su fracaso escolar empieza en primero de la ESO, con 12 años. ¿De atrás de dónde? Hay un libro que es maravilloso que se llama Antidiscriminación en Educación Infantil de Babette Brown, que habla sobre todo esto, ¿no? Sobre todo este tipo de cuestiones que empiezan en la educación infantil. Aunque no sabemos muy bien y no se estudia, porque le atribuimos a los niños y a la infancia un halo de bondad, ¿no? Pero que no siempre es aprendida. Lo hemos visto aquí hoy, ¿no? La amabilidad, el buen trato, eso hay que enseñarlo, no viene de casa siempre. Entonces, como profesora de los dos títulos,
una de las cosas que me planteé yo es, vale, si queremos que los educadores y educadoras sociales trabajen en los coles, ¿qué saben de los coles? ¿Qué conocen? ¿Qué pueden hacer? ¿Les estamos enseñando desde la universidad? Porque una de las críticas que se oye más en la sociedad es que las universidades no miramos lo que hay fuera, ¿no? Somos como unas pequeñas... somos como unos entes aislados. Entonces, parto de varias teorías que hablan de la educación democrática. ¿Sabéis qué es esto de la educación democrática? ¿Y qué es participar? Porque estamos hablando de participación, pero de esto ya hablaba Dewey. ¿No? ¿Conocéis a Dewey? Pues es muy interesante ver su perspectiva de educación democrática. Y dice que para que todos participemos en el contexto escolar, la escuela debe de ser un escenario de vida, tener una función social. Hay trabajos más actuales que han bebido de esto, como el de Nancy Fraser y Honneth, que también hablan de participación y dicen que para que las personas podamos participar, para que la ciudadanía pueda participar, tenemos que tener recursos, redistribución, pero también reconocimiento, porque solo con los recursos no llega, pero por mucho que a mí me reconozcan como colectivo, si no me dan recursos tampoco puedo participar. Y por otro lado, otro aspecto que se ha tratado aquí es que tengo que saber cómo participar, que es lo que Fraser llama participación política a posteriori. Y Feu et al. Lo han recogido en una serie de indicadores que podemos ver en la escuela, como indicadores que nos permiten ver en qué medida la escuela es un contexto de participación democrática. Está la gobernanza, ¿vale? La habitanza, que si queréis os los explico, si no los conocéis, la alteridad, los valores, virtudes y capacidades, metodologías y procesos de aprendizaje. Es decir, para que una escuela sea democrática, tiene que estar bien en cada uno de estos indicadores. ¿Para qué los utilizo yo con mi alumnado? Para que puedan analizar. Porque es verdad que aquí os enseñamos mucha teoría, pero sin la teoría, ¿en qué os basáis para analizar una realidad? Es decir, si yo os digo, bueno, ahora vais a ir a un cole, ¿no? Habéis estado en escuelas infantiles, algunas de vosotras. ¿Eran participativas o no lo eran? ¿Qué me diríais? Los niños con la maestra. ¿Y eso significa que un espacio es participativo? Significa que hay interacción, pero limitada ¿a quién? A los niños y las niñas. Que siempre que pregunto en educación infantil me dicen, es que me encantan los niños y las niñas. Digo, solo faltaría. Si vienes aquí y me dices que no te gusta trabajar con niños y con niñas, pues ya vamos a replantearnos todo, ¿no? Pero los niños y las niñas, sobre todo en educación infantil 0-6, vienen acompañados de familias, no siempre padres. Y entonces, ¿cómo sabemos si están participando o no? Porque, como le digo yo a mis alumnos y alumnas, hoy en día, ¿cuántos hijos hay por familia? ¿O hijas? ¿O niños, niñas? 5 o 6. 1,2. No, 1,2 en general, de toda la población que reside en España. Vale. Y ahora os pregunto, ¿cómo pensáis que os dejan a vuestro hijo o hija? Como un tesoro. Es lo más importante que tiene. Por tanto, esperan lo mejor de vosotras. En muchos casos, vais a ser la primera persona a la que le dejen a su hijo o hija. No sé si esto lo habéis planteado. ¿Sí? Entonces, ¿cómo van a querer participar ahí? Pues si obstaculizamos esa participación con uñas y dientes. Porque tenéis a su hijo o hija. Ahí. En muchos casos, de 8 de la mañana a 5 de la tarde.
¿vale? Entonces, ¿cómo sé yo si las familias están participando? Pues porque un día traen una calabaza en el día de Halloween. Eso es participar. Pues seguimos estos indicadores, ¿vale? Que nos permiten ver si realmente estamos generando procesos participativos o no. Y desde esa perspectiva, cogí los planes de estudio y dije, ¿cómo estamos formando, si queremos esta conexión interdisciplinar? ¿Qué saben los educadores y educadoras sociales? Analicé las 30 universidades, hice un análisis de contenido con dimensiones de análisis. Bueno, vais a ver aquí, todavía no habéis tenido nada de metodología, entonces no me voy a ir a este tipo de cosas que son un poquito más complejas, pero hay un libro de códigos donde se ha analizado el plan de estudios y las materias, que 10 materias de las 30 titulaciones tratan el contexto escolar en educación social. Con lo cual, la formación que reciben todavía es muy poca. Estoy con un compañero y compañera de otras universidades analizando la formación en derechos humanos en el grado en educación infantil. Es decir, ¿qué sabéis vosotras de los derechos humanos y qué formación recibís, ¿no? Por eso experiencias como estas son tan importantes. En cuanto a las materias, porque se ve muy pequeñito, ¿no? ¿Se ve algo? Este es el libro de códigos. Voy a ponerlo así. Así mejor, ¿no? Vale. En cuanto a las materias, podéis ver los títulos que hay, ¿vale? Solo si nos vamos a... Este es el libro de códigos. Seis materias son obligatorias, por lo tanto, solo en esas titulaciones los educadores y educadoras sociales estarían obligados a recibir esa formación, en el resto son optativas, ¿vale? Estas son las materias que hay. En algunos casos son compartidas con otras titulaciones, como pedagogía, pero sí que vemos intervención del educador en el contexto escolar, educación social en contextos reglados. En algunos casos se comparten, por ejemplo, como la formación en instituciones penitenciarias o educación social no sistema educativo, programas de intervención socioeducativa en la escuela. No hay mucha variedad. Entonces, en este sentido, creo, y se está como muy enfocado a mediación e intervención, pero muy poco a prevención, por lo que la parte de educación infantil casi queda totalmente excluida de este tipo de materias, porque cuando hay mediación e intervención, por lo menos en el contexto escolar en el que estoy yo, suele limitarse a la educación obligatoria. Y la educación infantil no es parte de la educación obligatoria. ¿Cuál es el cambio que ha habido ahora? Que la LOPIBI y la LOMLOE obligan a que haya una coordinación de bienestar, ¿vale? Y obligan, en el caso de la LOPIBI, hay un título dedicado al sistema educativo, que es la Ley de Protección a la Infancia, la Ley de Protección Integral a la Infancia. Un marco regulador con carácter de ley orgánica nos permite, sí, que tenga suficiente poder legal. ¿Qué ha pasado? Que ¿quién tiene que integrar esto? Las comunidades autónomas. ¿Y cómo lo han integrado? Pues cada una, como ha estimado conveniente, eso daría para otra comunicación, ¿no? Y pretendemos, o la universidad debe de ser un agente que impulse que esta ley se lleve a efecto, se lleve a término y obligue, o por lo menos impulse a las comunidades autónomas a que la regulación sea llevada a cabo con rigurosidad y no como parches, ¿vale? Porque la infancia tiene derechos como ciudadana. Sí que hemos visto, porque
el libro de códigos viene de un artículo de Díez Gutiérrez y Muñoz Cortijo, que es muy interesante, que se llama La educación social y la ley Rhodes, ¿vale? Del 2022, veis que apenas es muy reciente. Y por último, se han contemplado dimensiones que no estaban recogidas aquí, como la normativa o formación específica de contextos escolares, y la función con mayor predominio es diseñar, implementar y evaluar programas de mediación en conflictos. Casi la educación social está ahí cuando hay un conflicto, pero esa lectura de la educación social es muy limitada y muy limitante, porque no sería una actuación como la que hemos visto del INFLAB, sino que se limitaría a intervenir cuando ya la situación lo requiere, cuando ya se ha desencadenado una situación de intervención y no de prevención. Y luego, por otro lado, el profesorado necesita también otras herramientas. Lo hemos visto aquí hoy. Hay profesorado que no ha recibido formación en este sentido, porque la función social en la titulación de educación infantil, el aprender a convivir, todavía, si os hablo de unidad didáctica, todas sabéis de lo que os estoy hablando, ¿no que sí? Todas habéis hecho una unidad didáctica este curso, ¿no? ¿A que sí? ¿Y si os hablo de un protocolo de asentismo? ¿O de un protocolo de acoso escolar? Porque al profesorado de organización nos da tiempo a daros la base legal y con mucho esfuerzo. Porque no hay contenido ni espacio para trabajar esos contenidos. Entonces el profesorado necesita apoyos, necesita colaboración. Vosotras solas, en vuestra aula, la dimensión aula es muy limitante. Y es más, otra cosa de la que no os he hablado en este sentido, pero que también vais a poder ser, y espero que lo seáis, es directoras de un centro. Y como directoras de un centro, vais a tener y ser las responsables en la aplicación y ejecución de los protocolos, o jefas de estudio. Si a un niño le pasa algo en el centro, ¿de quién va a ser la responsabilidad? Más allá de la dimensión aula, que es muy bonita, muy satisfactoria, pero muy exigente también. Entonces, en este sentido, sí que quería describir algunas funciones que han sido las que están más presentes, ¿vale? Como la integración comunitaria y coordinación con agentes educativos. Vais a tener niños y niñas que estén tutelados por la administración. ¿Con quién hablo? ¿A quién me dirijo? Esos niños y niñas tienen los mismos derechos a tener una acción tutorial, a tener un seguimiento educativo. Mediación para prevenir el absentismo. Muchas de vosotras no lo sabéis, pero las ayudas que reciben las familias, la renta, el ingreso mínimo vital, está condicionado a la escolarización de sus hijos e hijas. ¿Qué pasa cuando yo activo un protocolo de absentismo? ¿Cuáles van a ser las consecuencias? ¿Eso me lo he planteado? La colaboración con órganos directivos, el rol que yo voy a tener en el claustro, ¿vale? ¿Cómo puedo colaborar con el educador o educadora social? La promoción de la salud, el medio ambiente, la tolerancia y la igualdad. Todo este tipo de aspectos, si los trabajáis de forma interdisciplinar, que aún nos queda mucho por andar a las universidades, pero seguramente lo haremos mucho mejor y con una educación de mayor calidad. Por mi parte nada más y quedo a vuestra disposición para todas las preguntas que tengáis. Pues, muchas gracias, Tania, por una presentación muy interesante, muy ilustrativa, que creo que va a dar pie a un pequeño debate también por cuestiones de tiempo. Así que, sin más dilación, si alguna de las presentes, alguno de los presentes quiere lanzar alguna cuestión, alguna pregunta. Sí, bueno, yo tenía ahí apuntadas muchísimas cosas. En primer lugar, agradecer estas dos, o tres en dos, comunidades
comunicaciones, aportaciones, porque para el perfil de evento que hemos organizado, pues vienen, como se suele decir coloquialmente, como anillo al dedo. De hecho, bueno, ya saben que es un seminario, es un proyecto y evidentemente nos encantaría seguir contando con nosotros, porque pensamos que todo está directamente relacionado con y nos va a ayudar, como digo, no a nosotros, sino al fin y al cabo a la sociedad española, que es la que se tiene que ocupar de hacer cumplir la ley. Bien, entonces, bueno, me alegra conocer de primera mano que ver todas las comunicaciones no presenciales, que hay 7, que están grabadas en vídeo, para ver también que abordan las colegas de otras universidades. De las cosas que más me han llamado la atención ha sido precisamente Tania cuando he hecho la pregunta a los estudiantes de seguro que había hecho una unidad didáctica, se supone, una asignatura como didáctica general, ¿no? ¿Qué es una unidad didáctica? Yo como profesional de la enseñanza universitaria cumplo con la ley y cumplo con el currículum. Y el currículum me habla, ¿vale?, que como elemento de numerador, habla de situaciones de aprendizaje, algo que está revolucionando el panorama, porque hay cursos de situaciones de aprendizaje. Yo lo digo porque cuando damos cursos de vez en cuando, nosotros profesorado, cuando miramos el catálogo, ¿no?, mira, vemos situaciones de aprendizaje, ¿no?, es algo que no es nuevo, que eso ya viene de atrás, ¿no?, pero parece ser que ahora cada uno nos toca la situación de aprendizaje. Fijaos, ley de universidad, estamos en una universidad, en un centro, estamos haciendo cumplir la ley de educación, la ley orgánica de la LOE. ¿Y qué está ocurriendo con la otra ley orgánica que se llama LOPI? Que es lo que estamos hablando. Entonces, la hago cumplir, no mi asignatura, porque mi asignatura no es para trabajar en buen grado, pero por ejemplo, sí hemos organizado un curso gratuito para los estudiantes del cuarto curso, para que de manera complementaria se formen. El ideal, ¿cuál sería? Una asignatura obligatoria, porque realmente lo dice la ley, no dice hay que darle alternativas, no, dice que los planes de estudio, ayer lo decía yo, no, es muy importante el I, no el O. Decía, bueno, FP, que le llama ciclo superior, ¿no? Ciclo superior, grado y posgrado, no dice O posgrado, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Ahora recuerdo Tonucci, Francesco Tonucci, cuando dice la escuela es ilegal. Pero es que la propia LOMLOE también lo dice, no solo la LOPIBI, cuando habla de alumnado en situación de vulnerabilidad educativa. ¿Dónde estamos enseñando eso? La ley en su preámbulo habla del enfoque del derecho, todas las cuestiones del derecho de la infancia, según la Convención de los Derechos del Niño. Francesco Tonucci dice que la escuela es ilegal. Francesco Tonucci, que lo conozcáis, sabéis que es muy crítico, pero es que la escuela es ilegal. ¿Por qué es ilegal la ley? La escuela, porque no está cumpliendo con la ley. Cuando no se cumple con una ley, ¿cómo le llamamos a eso? La universidad es ilegal porque no está cumpliendo con la ley. Son leyes orgánicas, son del mismo rango, ¿eh? La LOSO, ley de universidades, la LOMLOE, ley del sistema educativo, y la LOPIBI son leyes del mismo rango. No hay una superior a la otra. Bueno, como esto ya lo trabajamos bien, no. Entonces, ¿por qué no se está cumpliendo, por ejemplo, por la LOPIBI? Antonio, con permiso, sí, también como pregunta, lo lanzo a todos. Quizá una de las soluciones, pues estamos hablando de problemas, digo, las soluciones pasa por un asunto que ya estuvimos comentando hace tiempo, y por eso te lo quería volver a preguntar por si podías desarrollarlo un poco. La figura del coordinador de bienestar puede ser una forma de conectar la educación social con lo que sería el magisterio, o por lo menos ampliar el espacio de trabajo de los educadores y las educadoras sociales. Sí, bueno, yo realmente creo que sea ella, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando surgió la ley, los colegios levantaron la mano corriendo, porque claro, se veían todo dentro. ¿Qué ocurre? 32.000 centros educativos en España. No hay dinero para que haya 32.000 coordinadores de bienestar y protección con el perfil de educador social, que sería lo ideal. No hay dinero. Entonces, que dijo, no, esto en el mismo colegio elegir. Y hay colegios, yo les pregunto, ¿y el coordinador de bienestar y protección? Uno es el director, la directora, porque bueno, en otro se lo asignan al que ve más buena gente, sí. Pero aquí... El curso de que damos así, no, a mí la directora, digo, claro, porque se te ve el perfil más bonachón. Mira, O venga,
este informe ha puesto de manifiesto, ¿vale? Cómo está regulada en cada comunidad autónoma la figura del coordinador o coordinadora de bienestar. Pero ahí creo que es un fallo social de todos los agentes, de las universidades, por no exigir que se cumpla la ley a las administraciones educativas con un nombramiento digno del coordinador y coordinadora de bienestar. Y es más, yo no soy corporativista y soy educadora social y pedagoga, pero por lo menos que lo haga alguien con formación y con competencia en este ámbito. Y es que ya no hablo de las maestras, que si bien es verdad que no recibís formación en esto, sí recibís formación educativa. Pero es que en los centros de secundaria tenemos personas muy voluntariosas que si quieren se forman fuera, pero es algo, por eso digo voluntariosas, muchas con muchas ganas y mucho profesorado de secundaria que tiene muchas ganas de cambiar las cosas, pero que si hablamos de la formación habilitante, no han recibido formación para desempeñar las funciones de un coordinador o coordinadora de bienestar. Y vosotros estáis en el mejor de los casos, porque tenéis educadores y educadoras sociales en los centros que sí lo han recibido. Pero es que en el caso de Galicia tenemos profesores de secundaria a los que se les han dado 2 horas más a la semana para llevar protocolos de asentismo y para desarrollar una complejidad de funciones que es inasumible en 2 horas a la semana. Inasumible. Entonces, si se aprueba la ley, pero lo que vamos a hacer es aprobarla sin recursos, la LOCSE tuvo muy buenas intenciones, pero fue una ley que, a pesar de ser una de las leyes más importantes de este país, sin recursos que la acompañan. Pero también no estoy de acuerdo con los recursos. Los centros de profesorado tienen recursos, sacan los cursos gratuitos. Pero un curso no llega para la formación que tiene que hacer un coordinador o coordinadora de bienestar. Es una formación muy compleja. Porque no hay profesorado. Porque no hay maestros demandantes, no llegan. Pero es que no son funciones de un maestro o de una maestra. Las de la coordinación de bienestar. Eso por supuesto. Pero ser coordinador o coordinadora de bienestar es mucho más que eso. Tiene un montón de funciones atribuidas que no son propias de un maestro o de una maestra, son de un profesor de lo social. Y entiendo que no lo hagan, porque es que son cosas que son muy complejas.